Buenas tardes, este trabajo es presentado por Jessica Lozano, Mónica Madrid, John Jair Vizcano, Eduard Fernández y Gisela Romero. Estamos con el alcalde Domingo Emilio Pérez, quien nos va a responder unas preguntas. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Doctor, ¿cuándo se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos? Bueno, primero es importante hacer el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que decir que lo que dio origen a estos pactos, a estos acuerdos, fueron las guerras. En la Primera Guerra Mundial se produjo como acuerdo de las naciones que participaron en la Primera Guerra Mundial el derecho internacional humanitario, que son aquellos acuerdos que regulan los conflictos. Y con motivo a la Segunda Guerra Mundial fue que surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Identificaron las naciones que participaban en guerra que son muchos los derechos que suelen ser violados justo cuando el tema del conflicto, de los conflictos adquieren unos niveles de intensidad, pero también comprendieron las naciones que tienen que ponerse de acuerdo los estados en un mínimo de respeto por algunos valores, dimensiones que caracterizan a los seres humanos. Sobre todo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos salvaguarda tres principios fundamentales: el de la vida, el de la libertad y el de la integridad. Esos tres principios están desarrollados en los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué es la Carta Universal de Derechos Humanos? Internacional, perdón. Bueno, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, es un conjunto de pactos que fueron suscritos en determinados momentos salvaguardando los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos del medio ambiente, y este conjunto del derecho internacional de los derechos humanos que quedaron compilados en cada uno de estos pactos es lo que se conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuántos países integran la Comisión de los Derechos Humanos? Tengo entendido que alrededor de 53 países son los encargados de los responsables de sobrellevar este Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué la ¿A quién se le aplica la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene dos responsables. Tiene dos actores, mejor dicho. Uno que es el titular del derecho y el otro que es el garante del derecho. El garante del derecho siempre es el Estado. Los Estados son los que deben garantizar que ese derecho que ha sido acordado a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a través el ordenamiento internacional de los derechos humanos, son los estados que han suscrito esos convenios los responsables de garantizar que se les satisfaga a la gente. Y el otro actor en el marco de los derechos humanos es el otro sujeto. Recuerden, hay un sujeto que es el sujeto obligado, el que está obligado a garantizar los derechos humanos, y el otro actor es el sujeto titular del derecho, es decir, quien es propietario del derecho. Y el propietario del derecho son cada una de las personas, de los seres humanos que habitamos en cada uno de estos estados, quienes estarían obligados a salvaguardarnos la garantía de ese derecho. ¿Por qué la Declaración Universal de los Derechos Humanos es importante para usted? Mira, en estas sociedades que se caracterizan por vivir en un estado social, democrático y de derecho, los derechos humanos, no solamente los que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino aquellos que aparecen en nuestras constituciones, pues no tienen otra función
que el de procurarnos a cada uno de los habitantes de los estados el goce efectivo de esos derechos fundamentales. Es decir, es la vida misma la que está salvaguardada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerden ustedes que se habla, inclusive los primeros capítulos de las constituciones se refieren al respeto del derecho a la vida. Y entonces no se trata más que de salvaguardar la vida y el desarrollo en condiciones de dignidad de todos los seres humanos que vivimos en un estado que ha acogido el Pacto Internacional de los Derechos Humanos y que se dice llamar Estado Social Democrático de Derecho. Esa es la importancia que tienen los derechos humanos en estos estados como Colombia, que se caracteriza por ser un Estado social, democrático y de derecho. Bueno, muchas gracias. A Un ustedes. gusto haber hecho esta entrevista con usted para tener así más conocimiento sobre el tema. Lo más importante de los derechos humanos no es conocerlos. El reto grande es cómo cumplimos y ejecutamos y le damos plena vigencia a estos derechos humanos. Fíjense que, por ejemplo, Colombia, que es un país democrático y, como lo he dicho, su razón de ser es poner al servicio de la dignidad del ser humano toda la normatividad y las leyes, los niveles de exclusión, de pobreza y de miseria desdicen del compromiso serio de un Estado con las garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Decimos, por ejemplo, la vida es un derecho, pero los índices de violencia, de criminalización y de todas estas cosas que están acumuladas en nuestro país, pues ponen en entredicho que Colombia sea un cumplidor, por ejemplo, de la garantía del derecho a la vida, o que somos libres que nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia. Sin embargo, en la estructura también del Estado existen aquellas cosas que son obligatorias, como por ejemplo el prestar el servicio militar obligatorio, va en contra de la conciencia y por lo tanto también no se constituye en una salvaguarda total de ese derecho consagrado por la Constitución Política de Colombia. Y en ese orden de ideas, los gobiernos tenemos una responsabilidad enorme, pero también la ciudadanía. Los gobiernos en el sentido de que tenemos que cumplir estos derechos fundamentales que tiene la comunidad, y la comunidad en una actitud de exigencia a las instituciones para que eso se respete. Cuando el pueblo no exige sus derechos, las instituciones del Estado entonces también se adormecen en su responsabilidad y terminamos construyendo sociedades excluyentes, inequitativas e injustas. El reto está no tanto en conocerlos, sino en cómo hacemos equipo para que Colombia le dé plena vigencia a eso que dice ser Estado Social Democrático y de Derecho. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con el señor personero Carlos Alberto Cuenca. Queremos hacer una entrevista sobre mecanismos de protección ciudadana. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Unificada. Señor personero, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? A ver, en Colombia los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la ley son el derecho al voto, la acción de tutela, el referendo, el plebiscito, el referendo derogatorio, el referendo aprobatorio, la acción popular, la acción de grupo, las consultas populares, los cabildos abiertos. Señor personero, según la Constitución Política de Colombia, ¿cuáles son los artículos que favorecen estos mecanismos de participación ciudadana? A ver, en materia de reglamentación legal, la ley 134 de 1994 es la ley mediante la cual se reglamentó la aplicación de estos mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, la Constitución Política, que fue la que le dio vida o mediante la cual surgieron estos mecanismos, establece en sus artículos a partir del 83 al 89 más o menos los diferentes mecanismos y la forma como las leyes y la Constitución deben garantizar a los ciudadanos de Colombia cómo incidir en las decisiones que toman sus administradores.
ejemplos, por ejemplo, el artículo 86 de la Constitución Nacional reglamenta todo lo que tiene que ver con la acción de tutela. ¿Cuál sería el proceso para realizar una acción de tutela? El procedimiento, la acción de tutela es un mecanismo muy sencillo que sirve como garantía para hacer efectivo el cumplimiento y la protección de todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales. Estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo, el derecho a la vida digna, el derecho a la vivienda y otra serie de derechos que, como su nombre indica, son el fundamento de la dignidad humana y solamente tras la garantía de ellos se hace el posible vivir en un Estado, y es precisamente función del Estado garantizar esas condiciones dignas. La acción de tutela tiene como objetivo fundamental garantizar la eficacia y efectividad en el cumplimiento de esos derechos fundamentales. Se puede recibir de manera verbal o de manera escrita. Es un trámite que se hace ante cualquier juzgado del país, independientemente de su área o de su jurisdicción, y pues ya tienen unos requisitos específicos, como por ejemplo decir si se hace en representación de alguien o se hace en nombre propio, cuál es la situación o el hecho que está generando la vulneración al derecho, no presentar una acción de tutela en diferentes juzgados al mismo tiempo y por el mismo hecho, identificarse, establecer claramente cuál es la situación, colocar un lugar para la correspondencia, es decir, dónde lo pueden notificar a uno. Una vez se pone en conocimiento del juzgado, ya sea de manera verbal o de manera escrita, esa situación, el juzgado inicia un procedimiento interno administrativo que tiene que ver con la notificación, dar el traslado de la acción a quien le corresponde garantizar el derecho, y en el transcurso de 10 días el juzgado debe estar emitiendo una sentencia en la cual reconoce la vulneración del derecho y ordena el accionar que debe realizar esa entidad vulneradora a fin de garantizar el derecho, o el juzgado considera que no está siendo vulnerado el derecho y emite sentencia desfavorable para el peticionario. Señor personero, usted como ciudadano, si se le vulnera un derecho fundamental, ¿qué haría? Si se le vulnera un derecho fundamental. A ver, esa es una pregunta porque precisamente a mí como personal municipal me corresponde ejercer el control sobre las diferentes entidades para que hagan efectivo el cumplimiento de los derechos fundamentales. Yo como personal municipal, cuando vienen las personas a hacerme consulta respecto a estas situaciones, la primera actuación es mediar directamente ante la institución para ver si es posible lograr la efectividad del derecho, y si esto no es posible, pues se le asesora y de hecho se elabora la acción de tutela al usuario para que sea presentada ante el juzgado y se inicie el trámite correspondiente. Fuera de la personería municipal, ¿qué otras entidades ayudan a la acción de tutela? Realmente en San Vicente del Caguán, que yo tenga conocimiento, de manera gratuita ninguna. Cuando la Defensoría del Pueblo ha estado aquí en San Vicente del Caguán, la Defensoría también ha apoyado a la personería en esta función, pero realmente otras instituciones no tengo conocimiento de la municipio. Para usted, ¿cuál es la más importante de los mecanismos de participación ciudadana y por qué? Yo pensaría que la acción de tutela, y precisamente porque ha sido un mecanismo muy sencillo para que la gente acceda a él, y muy efectivo por la eficacia en el procedimiento, por la ligereza en las decisiones, y porque la acción de tutela es un mecanismo que realmente tiene inmerso todas las posibilidades para que las autoridades o las instituciones cumplan su función. Incluso en el caso de un desacato puede existir hasta orden de captura y cárcel para aquel funcionario que incumplió la decisión. Es precisamente esa la razón por la cual diferentes entidades, diferentes partidos políticos, a saber, por ejemplo, el senador Roy Barrera,
están promoviendo que se termine como tal el mecanismo de la acción de tutela, porque a consideración de ellos es un mecanismo que ha entrado a congestionar el Estado. Realmente no valoran que lo que evidencia el elevado número de acciones de tutela que se presentan en el país es una gran vulneración a los derechos fundamentales por parte de las diferentes instituciones. Señor personero, muchas gracias por aceptarnos hacerle esta entrevista y que tenga feliz tarde. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y felicitar tanto a la universidad como al decano y a la Facultad de Contaduría Pública del municipio, aquí en el municipio por parte de la CUR, por llevar a sus estudiantes a que se preocupen precisamente por estos temas que tienen que ver con el ejercicio de sus derechos. Buenas noches, este trabajo es presentado por Mónica Marín, Jessica Lozano, John Javier Vizcano, Eduardo Fernández y Gisela Romero. Vamos a entrevistar al pastor Alexander Peña, quien nos va a contestar unas preguntas. Pastor, buenas noches. Buenas noches. ¿Nos podría decir para usted qué es la Constitución política? La Constitución política, bueno, son las leyes, las normas que se han, como lo dice su nombre, constituido en nuestro país para darle un orden y un ¿cómo pudiera decirlo yo? Eso, un orden a nuestra nación. ¿Nos podría decir cuáles son los derechos más importantes, los que usted considere más importantes? Bueno, son muchos, ¿no?, los derechos que nosotros tenemos los colombianos, pero los más importantes pues es el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho al estudio, el derecho a la vida, el derecho al respeto. Bueno, tenemos una serie de derechos que nosotros, bueno, pudiéramos reclamar o vivir o incluso necesitamos aprender a practicar esos derechos que tenemos. ¿Cree que en San Vicente se respetan todos estos derechos? Pues ya porque dice San Vicente, no, pero yo creo que incluso en el país estamos viviendo una crisis bien fuerte en cuanto a lo que son nuestros derechos y pues, San Vicente no es la excepción. ¿Qué hace usted como líder para hacer respetar estos derechos? Bueno, como líder religioso, como pastor pues de una iglesia cristiana, procuro mucho enseñar lo que es el derecho a la igualdad, el derecho al respeto, el derecho a la vida incluso. Son principios no solo ahí en la Constitución, sino incluso principios bíblicos. Y en ese sentido pues se podría decir que se está procurando por enseñar a vivir en esos derechos. Hay unos derechos que tenemos, por ejemplo, lo decía, el derecho a la salud, que en San Vicente es bastante... Con el tema de la salud estaba diciendo que aquí en San Vicente estamos bien, es bien difícil el tema de la salud. Y bueno, a la pregunta que usted me hace, ¿qué hago yo para hacer respetar ese derecho? La verdad es que debo de ser sincero, es muy poco lo que se hace. Uno, como casi la mayoría, no hace sino decir, está mal la salud. San Vicente tenemos muy mala salud, pero hacemos muy poco por mejorar o hacer valer ese derecho que tenemos a la salud. Entonces, en ese sentido, tendría que reconocer y decir que no es mucho lo que he hecho por hacer valer ese derecho que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Por habernos dado un momentico de su tiempo. Por tenerme en cuenta. Que Dios los bendiga a todos. Chao. Sí, eso. Es la Carta Magna del país para regirnos y respetando los derechos y la construcción de la convivencia ciudadana. Mencionan los derechos más importantes que usted Bueno, el considera. derecho a la vida primero que todo, claro. Luego el derecho a la salud como parte de la vida, el derecho a la libertad y el derecho al respeto, a que me respeten la forma de vivir, de pensar y de obrar como ser libre. ¿Qué hace como autoridad para hacer respetar estos derechos? Yo me dedico, como autoridad no, como servicio más bien, yo me dedico
la convivencia, a la consejería matrimonial. Y prácticamente el problema entre los esposos es que se dedican a guerrear uno contra el otro y no a complementarse y ayudarse. Y siempre los problemas es echándole la culpa del uno al otro. Entonces trato de enseñarles que ellos son capaces, si se aman, de convivir y de capacitarse cada día para orientar a sus hijos. Soy terapista de pareja y soy sexólogo y me dedico a esto todos los días, visitas todos los días. Luego en la tarde, en la noche, tengo reunión de grupos de matrimonio en toda la ciudad. Esa es mi tarea. Me encanta conocerles y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. ¿Me recuerda su nombre? Me llamo José Samuel García. Soy el encargado de la pastoral familiar Aquí. en el Vicariato Apostólico. Muchas gracias. Eres muy amable, me encanta conocer. Que Dios Muchas gracias. Hasta luego, mi cielo.